Bienvenidas, bienvenidos a la segunda sesión del ciclo sobre arenas movedizas, la crisis global de suministros, organizada por la Casa Encendida, en colaboración con la Fundación Transición Verde. Antes de entrar en materia, simplemente quiero recordar que dejaremos unos minutos finales para posibles preguntas que seguro que tenéis, podéis anotarlas y dejarlas a través del chat, que luego al final nuestros invitados de hoy las responderán. La crisis global de suministros está en los telediarios, en nuestras conversaciones, en nuestro día a día. Las consecuencias de la pandemia, la invasión ahora de Ucrania han venido a agravar una situación que ha pasado de ser algo puntual a algo que tenemos que plantearnos y enfrentar a largo plazo. Si a esto le sumamos la subida de los precios de la energía o la paralización de las fábricas de fertilizantes, etcétera, pues supone una crisis de suministros en toda regla. Cerrábamos la sesión anterior con el interrogante de si el modelo capitalista había llegado a su final, algo que tanto Antonio Turiel y Richard Heimberg, invitados de la anterior sesión, estaban de acuerdo. El agotamiento del modelo es claro y la solución pasa seguro por pensar, decía Richard, out of the box, y por buscar alternativas apropiadas a las circunstancias, al problema y sobre todo con consenso social, que seguro que no es tan fácil. Con este panorama, ¿cómo damos respuesta? Precisamente hoy os proponemos una conversación en torno al poscrecimiento con dos referentes indiscutibles. Yayo Herrero es antropóloga, ingeniera técnica, educadora social, profesora, activista, nuestra ecofeminista de cabecera para muchas de nosotras. Ha sido coordinadora estatal de Ecologistas en Acción, directora general de FUEN. Ahora actualmente es tutora de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED. La podéis leer en diversos medios de comunicación y además es autora de numerosos libros que os recomiendo, como La vida en el centro de la gran encrucijada. Acompañándola tenemos a Tim Jackson, economista, ecologista, escritor, director del lo digo en inglés, Center for the Understanding of Sustainable Prosperity, que es un centro dedicado a investigar las dimensiones económicas, sociales y políticas de la prosperidad sostenible. Tim además lleva 30 años en la vanguardia del debate internacional sobre sostenibilidad, colaborando con organismos como el Reino Unido, Naciones Unidas o la Comisión Europea. No sé hasta qué punto, ya nos contará él, le harán más o menos caso. Desde 2018 es comisario de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente en el Reino Unido y autor de numerosos libros que también recomiendo encarecidamente, entre ellos el de Prosperidad sin Crecimiento, por supuesto, y su publicación más reciente es Post-Growth, Life After Capitalism. Además es profesor de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Surrey. Y lo mejor que puedo hacer yo ahora mismo es callarme, dar la palabra a Yayo para iniciar esta apasionante conversación que nos va a encantar a todas. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, y lo primero que querría agradecer es a Transición Verde haber organizado esta reunión y haberme permitido tener el placer de conversar con Tim y con todas vosotras, con todas las personas que os habéis conectado. También quiero dar las gracias a la Casa Encendida, que siempre es como un espacio en el que nos encontramos un montón de veces y es un gusto poder estar aquí otra vez, ¿no? Y bueno, por empezar ya y meternos en faena, yo he leído el último libro de Tim, había leído anteriormente Prosperidad sin Crecimiento, y la verdad es que siempre me han parecido tremendamente sugerentes y me he encontrado muy reconocida en el trabajo que él realiza, ¿no? Y querría empezar tal y como terminaban probablemente Antonio Turiel y Heimberg en la sesión anterior, por hablar precisamente de algo que él aborda en el libro, ¿no? Y esta idea, este mito del crecimiento. Yo creo que el mito del crecimiento, y creo que lo comparto con él, tal cual recoge en el libro, está en el corazón de los problemas que atravesamos. Es efectivamente un mito, un sostén, digamos, casi religioso. Yo me atrevería a decir que el capitalismo en este momento es una verdadera religión civil apoyada en ese mito del crecimiento, y una religión civil peligrosa que termina haciendo creer a la mitad o a una buena parte de las personas que digamos, merece la pena sacrificarlo todo con tal de que la economía crezca, ¿no? Si te parece, Tim, podemos empezar hablando de este mito del crecimiento, cómo tú lo ves, cómo lo sueles trabajar y cómo habría que abordarlo precisamente para llegar a esa sociedad de post-crecimiento, ¿no? Sure. Thank you, Yayo, and thank you to the Green. Muchas gracias a la Fundación Transición Verde y a la Casa Encendida por su invitación. Muchas gracias. La verdad es que
Este es el final de mi día de clases. Acabo de llegar de una clase llena de estudiantes y la verdad es que es una muestra de que existe apetito por el cambio. Lo comprometidísimos que ese grupo de jóvenes está en el tema del postcrecimiento y de la economía ecologista. Durante los últimos 3 días han estado conmigo y espero que los próximos 2 días estén conmigo. De hecho, algunos puede que nos estén escuchando porque sí que les avisé de que tendríamos esta sesión. Es un gran placer para mí el estar hoy aquí contigo, Yayo, porque la verdad es que tuve el placer de ver tu libro, de leer un poco tu libro en mi español, que no es muy bueno porque todavía no se ha traducido al inglés, pero lo que sí que he visto, y la verdad es que me encantó de tu libro, es la poesía, porque es muy poético. Hablo del último libro, el libro que me he traducido a mí mismo, que es el de ausencias y pérdidas. Y la verdad es que es un libro precioso y para mí la forma en la que aborda el tema en cuestión no es tan directo como decir que tenemos que compensar el crecimiento de una forma horrible, sino que más bien está, por así decirlo, incluido en nuestras conversaciones, en nuestra cultura, en la forma en que vemos el mundo. Y creo que tú y yo probablemente estemos de acuerdo en el hecho de que lo que tiene que cambiar realmente es la forma en que vemos el mundo. No es necesariamente un cambio puramente tecnológico, no es una tarea tecnológica cuando hablamos de transición en la cadena de suministros, y ni siquiera es una tarea económica tampoco, porque cuando hablamos de mitos es un fenómeno cultural y también hay que decir que todas las culturas tienen sus propios mitos también o sus conjuntos de mitos y esos mitos son importantes porque nos proporcionan una dirección cultural, nos dirigen hacia el progreso, nos dicen cuáles son las áreas de peligro o eso es lo que deberían hacer y nos dirigen en nuestra búsqueda hacia una vida mejor. Y yo siento que desde tu perspectiva como antropóloga, obviamente, obviamente yo no voy a estar en desacuerdo con eso, pero la dificultad es que cuando estás metido dentro de un mito, culturalmente te vuelves ciego a esos mitos, porque el idioma se apropia de ese mito y esa forma de pensar se basa en ese mito, las normas sociales también se apropian de ese mito y muy pronto terminamos todos hablando de progreso y pensando que el progreso es crecimiento, de forma natural lo unimos y de hecho también las metáforas de la naturaleza las utilizamos diciendo que el crecimiento es bueno, queremos que crezcan nuestros hijos, nuestras plantas, nuestras cosechas y nos apropiamos de todo lo positivo de ese fenómeno del crecimiento en la naturaleza para poder apoyar y legitimizar el concepto del crecimiento en nuestra economía también. Y por supuesto, para mí, lo que es obvio y hasta cierto punto lo que es trágico de todo esto, y me gustaría saber qué es lo que opinas al respecto, es que esencialmente es como un medio mito, no es un mito totalmente, porque el mito de crecimiento fracasa en algún sentido porque no adopta las otras partes de la naturaleza, es decir, el hecho de que es un proceso de estabilización y de colaboración entre los organismos y los ecosistemas y en última instancia, aunque no nos gusta hablar de ello, también está el proceso de decadencia y de decrecimiento y es duro para una cultura que se ha apropiado de un mito en el que el progreso se centra únicamente en el crecimiento, empezar a internalizar algunas de los otros elementos de la otra mitad del mito, porque el problema del mito del crecimiento no es que alabe el crecimiento o que busque el crecimiento como algo útil en algunas fases del ciclo de vida de los seres vivos, sino que ve todo el progreso social como algo que tiene que estar relacionado con el crecimiento y solidifica ese crecimiento en términos económicos. Y esos términos económicos, como ya sabemos, han creado ese impacto material en el planeta que ahora se está demostrando que no es sostenible, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista social.
Bueno, yo comparto mucho lo que estás diciendo. Efectivamente, yo creo que no estamos solamente ante un problema tecnológico o ante un problema puramente económico en términos de lo que consideramos la economía ahora mismo como un subsistema que estuviera separado de los demás, sino que básicamente tenemos un problema que desde luego es material, pero es también un problema cultural, ¿no? Yo creo que para superar, digamos, la lógica del crecimiento, la nociva, la nefasta, la que destruye ecosistemas y destruye vidas humanas y no humanas, necesitamos sobre todo disputar la hegemonía cultural y disputar, digamos, la hegemonía política que surge detrás de esas hegemonías culturales, ¿no? Yo efectivamente creo que el problema del mito del crecimiento es que se ha acuñado sobre una parte muy pequeña de la realidad. En realidad, nuestra sociedad lo que desea es que crezca la economía, y la economía convencional se ha configurado como una tremenda reducción de lo que podría ser lo económico. Lo económico podría ser ni más ni menos que las formas en que las personas interaccionan entre sí con la naturaleza para garantizar las necesidades de todo el mundo, pero en este momento lo económico está reducido a la producción básicamente de dinero, al crecimiento de dinero. Es una economía, desde mi punto de vista, totalmente desconectada, desde luego, de la tierra, pero absolutamente desconectada también de las necesidades humanas. A mí me gustaba mucho en tu libro cuando hablabas de que ahora mismo uno de los grandes pilares del capitalismo se sostiene sobre la creación de malestar e infelicidad permanente. Es decir, es preciso que las personas se sientan constantemente infelices y desprovistas para alimentar, digamos, esta dinámica de crecimiento, esta dinámica de gasto, esta dinámica de consumo, ¿no? Luego, por tanto, nos podemos encontrar con que la economía deja de cumplir, digamos, la función de proveer de bienes y servicios para garantizar la satisfacción de las necesidades y pasa a ser la voluntad de hacer crecer la economía, aunque en ese proceso de crecimiento económico ni se satisfagan las necesidades de todos los seres humanos y además nos llevemos por delante el conjunto de la tierra, ¿no? Yo creo que efectivamente tiene mucho que ver con los mitos, y creo que la cultura occidental tiene también una especie de pecado original que es necesario revisar, ¿no? Me refiero a que en Occidente la cultura humana, el concepto de progreso, el propio nacimiento de la economía e incluso también al inicio de la propia ciencia se hizo perdiendo o ignorando las inevitables relaciones de ecodependencia que la especie humana tiene y las relaciones también entre seres humanos. Es decir, acompañando al mito del crecimiento hay un supuesto antropológico, hay una idea de que la noción de sujeto, la noción de persona, es la de alguien que tiene como propósito, digamos, vivir emancipado de la naturaleza y de sus límites, vivir emancipado e independiente del resto de las personas y vivir emancipado e independiente incluso de su propio cuerpo, ¿no? Sabemos bien que eso solamente es posible para algunos individuos privilegiados que han solido ser además hombres, varones, blancos, ¿no? Que están en la cúspide, digamos, de la pirámide trófica económica y que por debajo requiere la explotación de enormes territorios, requiere la explotación de otros seres vivos, la explotación de mujeres y también ha requerido la colonización y el racismo sobre una buena parte de la sociedad, ¿no? Quiero decir que sobre esa fantasía de la individualidad se teje otro mito que desde mi punto de vista es necesario también trabajar, es decir, la idea de que las personas una a una somos inviables, que tenemos que formar parte de sociedades que colaboran y cooperan entre sí y que además interactúan con una naturaleza que tiene límites físicos, ¿no? Yo creo que junto al mito del crecimiento, digamos, esta noción yo le llamaba, es decir, esta configuración de los seres humanos como si fuéramos extraterrestres, como si hubiéramos aprendido a mirar la Tierra desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la pura instrumentalidad, creo que es también un tema que es preciso trabajar para caminar a esas sociedades
prósperas, en donde pueda existir prosperidad, pero no desde la lógica de un inviable crecimiento, ¿no? Yeah, I like that idea. I mean, I do think we're slightly in danger of En realidad, agreeing. yo pienso que estamos también en una situación peligrosa en la que podríamos llegar a un acuerdo total y absoluto. Así que tenemos que tratar de encontrar la forma de no estar de acuerdo en todo, porque si no, no vamos a hacer más que decir lo mismo los dos. Pero la verdad es que sí que me ha gustado en Ausencias y en Pérdidas que utilizabas una metáfora de una sociedad tratando de escapar de la gravedad de la Tierra. La verdad es que es una metáfora muy completa y es algo sobre lo que yo he escrito cuando hablábamos de esa carrera espacial de los billonarios, esas personas riquísimas que están utilizando sus recursos monetarios para escapar del planeta Tierra, por lo menos para algunas personas puede ser algo posible. Quieren hacerlo para tratar de encontrar algo mejor fuera de la Tierra, pero obviamente esto es algo que el filósofo Hannah Arendt comentó hace décadas en el libro llamado La condición humana, en la que en aquella época ella estaba viendo la primera misión espacial y se hablaba de esa idea de que podríamos escapar del planeta Tierra como si eso fuese un objetivo en sí mismo. Y por supuesto hemos visto que que se ha renovado esto, que se ha renovado y que se ha reiniciado esta carrera espacial con Musk, con Bezos, con Richard Branson, que están compitiendo los unos contra los otros. Son los primeros billonarios que han podido ir al espacio y que parece que están creando la impresión de que nuestra salvación se encuentra fuera del planeta Tierra. Y creo que la forma en que pienso en ello, aparte de la locura en sí que representa, porque claramente esto es una locura, también es el hecho de que es una especie de extensión de la idea, una internalización de la idea de que el crecimiento es nuestra única salvación y que la forma obvia de mantener ese crecimiento, la única forma de hacer que siga ese crecimiento una vez que hemos utilizado todos los recursos y una vez que nos hemos cargado la atmósfera del planeta Tierra, es tratar de encontrar algo mejor fuera en el espacio. Y recuerdo escuchar una entrevista con Chris Anderson, el encargado de TED, que estaba entrevistando a Elon Musk. Y durante aquella entrevista recuerdo que Elon estaba hablando de la carrera espacial y de su papel en esa carrera espacial y Chris le dijo algo así como, ¿pero qué es lo que te motiva a hacer todas estas cosas increíbles? Y estaba casi alabando a Elon Musk durante toda la entrevista y Musk pensó durante un momentito y dijo, en realidad todo lo que me gustaría hacer es ser capaz de despertarme por la mañana y no sentirme triste. Y la verdad es que fue extraordinario el poder ver así por un agujerito cuál era su psicología, tratar de escapar de los problemas, huir de los problemas. Es la misma psicología que está un poco incluida en esta carrera hacia el consumo de la que tú hablabas antes. Hablabas de que yo hablaba de eso en mi libro, cuando hablo del consumismo, que no es un intento de satisfacernos en absoluto desde el punto de vista de la economía, sino que es un intento de mantenernos insatisfechos para que sigamos comprando cosas esperando que eso nos satisfaga. Entonces el consumo en sí mismo se convierte en un escape de nuestra realidad. Y en ese sentido también de inseguridad psicológica, que no nos damos la vuelta, que no miramos la situación, que no nos enfrentamos a ello como seres humanos, sino que para evitar estar tristes por la mañana lo que hacemos es salir y comprar, o salimos y compramos empresas enormes o tratamos de hacernos riquísimos o tratamos de tener miles de millones de dólares de financiación para un programa espacial que nos permita huir y irnos hacia la atmósfera exterior. Y no quiero que pasemos toda nuestra conversación psicoanalizando ese mito del crecimiento, sí, porque creo que sería muy interesante pensar en otras de las sugerencias que haces de las cosas que hemos dejado atrás en todo este crecimiento y tratar de articular un mito que podría ser mejor. Quizás deberíamos pensar en cuál podría ser un mito positivo, pero en cualquier caso creo que es fascinante empezar desde esa perspectiva de entender que hay
que hay algo que motiva ese mito del crecimiento, que está muy profundamente enraizado en nuestra psique y que simplemente está enraizado en nuestra inseguridad. Sí, vamos, totalmente de acuerdo con el tema de ir caminando hacia pensar cuál podrían ser mitos alternativos, ¿no? Yo en el libro, a mí, por ejemplo, el propio concepto de prosperidad que manejas, me parece que es un camino a explorar que yo creo que es importante tener en cuenta. Es un concepto alternativo de prosperidad, ¿no? Y luego tú en el libro comentas una cosa que a mí me ha resonado mucho porque también le había dado alguna vuelta en este sentido y es todo lo que hemos vivido durante la pandemia del coronavirus, ¿no? Es verdad que durante la pandemia del coronavirus hemos vivido situaciones que hubieran parecido absolutamente implanteables en otro momento. ¿Quién iba a pensar o qué político se hubiera atrevido a proponer, desde luego, confinamientos o dejar caer directamente las economías y que se desplomasen, ¿no? Yo creo que hay una cosa interesante. Tú decías que había sido como una ventana de oportunidad. Yo en algún momento le he llamado al momento inicial de la pandemia, le he dicho que había sido como tener la posibilidad de tener un minuto de lucidez, ¿no? Y para mí ha resultado muy significativo cómo una gran parte de la población del mundo aceptó, aunque no fuera de buena gana, medidas absolutamente extremas, porque eran absolutamente conscientes de que lo que estaba en riesgo era el conjunto de la vida más próxima, de la vida de sus seres queridos, la suya propia y por extensión la de otras muchas personas, y que eso de alguna manera era prioritario, ¿no? Al igual que durante el periodo de la pandemia, no sé si ha sido igual en donde tú vives, pero cerca de donde yo estoy, lo que hemos visto y vivido ha sido una tremenda explosión comunitaria. Es decir, muchísimas personas que han salido a la calle para cooperar, para organizarse, para voluntariamente hacerse cargo de otras personas que lo estaban pasando peor, ¿no? Y yo creo que eso son los cimientos que nos permiten defender que hay posibilidad de construir mitos, utopías y relatos completamente alternativos que puedan estar basados en una idea de suficiencia, en una idea de prudencia, en una idea de cautela, en una idea de cuidado, que pueda alcanzar al conjunto de todas las personas y por extensión también a la Tierra, ¿no? Yo creo que por ahí podemos indagar y podemos tener la esperanza de que cuando las personas son conscientes de que se arriesgan cosas que son fundamentales para sostener la vida, son capaces de entender y de asumir, digamos, y de además protagonizar importantes cambios, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Yeah, I do absolutely agree. I mean, from what I De acuerdo. De hecho, de la pandemia lo que me llevé, y bueno, al final terminó en el libro porque empecé a escribir el libro antes de la pandemia, pero tuve que volver a reescribir gran parte de lo que había escrito cuando estábamos en un mundo totalmente distinto al mundo en el que empecé el libro. En el proceso de reescribir el libro estaba en un lugar en el que nunca había esperado encontrarme. Como tú decías, era un reconocimiento mundial en un momento dado en la pandemia de que la base, la base de nuestra prosperidad no es la riqueza, sino la salud. Y esa distinción entre salud y riqueza nos apuntaba hacia una dirección totalmente distinta, unos mitos totalmente distintos. En vez del mito del crecimiento, tenemos que empezar a pensar en un mito de equilibrio, porque al final es el equilibrio lo que va a determinar si tenemos buena salud, si tenemos muy poco o demasiado, un equilibrio entre los sexos, entre los mayores y los jóvenes, entre nuestras necesidades en la vida, nuestra satisfacción mental y nuestra satisfacción mental y física. Y una de mis principales quejas con respecto al capitalismo es el hecho de que no ha reconocido en absoluto dónde se encuentra ese punto de equilibrio y no es capaz de parar cuando se llega a ese punto de equilibrio y seguimos empujando, presionando
de todas las maneras, equilibrio entre nuestro trabajo y nuestra vida de ocio, entre tener cosas y tener relaciones. Y creo que ese sentido para mí es un momento que nos dio la pandemia. Ese momento de la vida nos dio esa claridad para entender la prosperidad. Y yo estoy seguro de que eso nos puede llevar hacia esos nuevos mitos para poder articular la prosperidad pensando en equilibrio y en un crecimiento. Y a lo mejor cuando se piensa en prosperidad y se piensa que es sanidad y no que es salud y no crecimiento, esto transforma tu forma de pensar en la economía, porque ya no es algo que tiene que expandir constantemente su ámbito, sino que en realidad te hace pensar en la economía como un lugar de cuidados, porque lo que necesitas son cuidados para asegurar y para mantener y para cuidar la salud en la sociedad. Y un nivel que es un fenómeno literalmente, es que cuando la salud estaba en peligro, fueron los cuidadores de nuestra vida los que hicieron que fuese posible que tuviésemos una vida, que la vida continuase, porque salvaron vidas. Y ellos eran las personas que habían sido los olvidados del capitalismo. Ellos que tenían unas condiciones de trabajo casi intolerables, que además se empeoraron durante la pandemia y cuyo estado eran como la clase más baja de la sociedad, pero fue un momento en el que el capitalismo tuvo que darse cuenta, y si no nos tomamos en cuenta si no nos tomamos en serio ese mensaje al salir de la pandemia, no podremos volver a enfrentarnos a otra crisis así en el futuro. No vamos a poder llegar a una transición de emisiones cero si no tenemos en cuenta esa importancia, pero además es un desafío moral. Y la verdad es que soy totalmente consciente, me gustaría volver a ello, me gustaría decir que también hay una naturaleza de género, porque en realidad el desafío moral de crear una economía de los cuidados para mí al final está en el núcleo de cómo tenemos que enfrentarnos a esta transición en este momento de la historia. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, seguimos estando de acuerdo, pero bueno, o sea, yo creo que cuando hubo que definir cuáles eran los trabajos esenciales, vino la oportunidad también de abrir algunos debates que yo creo que en algunos lugares o políticamente se cerraron demasiado pronto, pero que han quedado ahí, ¿no? Es sobre algo que tú también trabajas en el libro, que es la propia noción de trabajo, ¿no? Es decir, bajo la lógica del crecimiento, por así decir, trabajo es todo aquello que se hace a cambio de salario. Bajo la lógica que pone la vida como prioridad, la vida buena, la vida próspera como prioridad, trabajo es todo aquello que contribuye a sostener vidas, ¿no? Y lo que nos encontramos efectivamente es que limpiadoras, trabajadoras de residencias de mayores, personas que trabajaban en hospitales, desde luego, pero luego no nos olvidemos también que las propias mujeres que trabajan dentro de sus hogares con sus familias, que ni siquiera son llamadas trabajadoras, fueron las que en mayor medida asumieron la crisis sanitaria, porque la mayor parte de la gente que enfermó no tuvo que ser ingresada en hospitales, ¿no? Por tanto, es obvio que hay una condición que además tiene un sesgo de género absolutamente evidente en las tareas que sostienen y cuidan la vida, aunque querría llamar la atención sobre el hecho de que otro sector que se reveló como absolutamente esencial fue el de los transportistas, en este caso una profesión mucho más masculinizada y una profesión en este momento también tremendamente castigada, porque la propia bulimia, el propio crecimiento del capitalismo está forzando un declive de los recursos energéticos, además de cambio climático, que hacen bueno, pues que su trabajo sea cada vez o se realice cada vez en unas condiciones más precarias y más miserables también, ¿no? Y en sistemas además construidos sobre el transporte a larga distancia, ¿no? Yo quería volver un poco sobre esas ideas nodales que puedan convertirse en mito, ¿no? Te decía que la idea de prosperidad me parece una buena idea. La idea de salud que desarrollabas en el libro también. Yo tengo que reconocer que durante el proceso de la pandemia ha sido, gracias a algunos libros también que se han escrito en este momento, cuando más he profundizado sobre el concepto de salud integral,
Es decir, un concepto de salud que llega, digamos, involucra a cada cuerpo individualmente, pero también al conjunto social y a la propia naturaleza, y me parece también que es un vector clave. Y yo quería proponer también lo que trabajamos desde las miradas ecofeministas, que es el propio concepto de sostenibilidad de la vida, ¿no? Es decir, digamos que el concepto de sostenibilidad tradicionalmente ha sido un concepto también muy maleado y fácilmente tergiversable, porque no se refería a qué era lo que había que sostener, ¿no? Y por tanto podemos hablar de sostener cualquier cosa, ¿no? Pero en este momento lo que es importante de sostener es la vida, y el cambio climático no va a acabar con todo el conjunto de la trama de la vida en el planeta. Lo que sí está claro es que los seres humanos a este ritmo de cambio climático serán los que no sobrevivan, ¿no? Por tanto, la idea de sostener vidas que apela al hecho de que la vida humana no se sostiene sola, que hay que sostenerla y la tienen que sostener conjuntos sociales, la sostiene la naturaleza, ¿no? La idea de situar en el centro también la sostenibilidad de las vidas en buenas condiciones, en condiciones prósperas y saludables, me parece que puede ser también digamos, un nuevo o una idea, digamos, a trabajar sobre ella, ¿no? Sobre la que podríamos volver. Yo no sé si conoces, seguramente sí, el libro de Kay Raworth, La economía del donut. Yo creo que ella habla de un techo ambiental que es preciso observar, el que marca los límites, y un suelo mínimo de necesidades que está dentro de ese techo ambiental, y dice que precisamente entre ese techo ambiental y ese suelo mínimo de necesidades es donde hay un espacio, es donde es posible construir vida segura, vida próspera y vida sostenible para todos los seres humanos y otras especies, ¿no? Yo creo que ese también puede ser un camino que nos puede incluso proporcionar instrumentos para repensar la forma de vivir en común. Yes, thank you. I mean, yes, that Sí, idea. muchas gracias. La verdad es que esa idea de un suelo y un techo medioambiental nos lleva a ese punto de sostener el bienestar en una forma que sea medioambientalmente sostenible, y pensar en prosperidad desde el punto de vista de la salud es importante. Y una de las cosas interesantes con la salud es que cuando empiezas a valorar la salud necesitas más de un indicador. Entonces no puedes medir. Incluso el bienestar humano no lo puedes medir solamente mirando cuántas calorías estás consumiendo. Tiene que ser el tipo de calorías correcto, tienes que tener los minerales y las vitaminas necesarias, tienes que beber igual que comes, tienes que respirar. Y tu capacidad de hacer todas estas cosas como organismo es una función muy compleja que ha evolucionado durante miles de años, desde los mamíferos y luego a través de la humanidad, para permitirnos vivir. Y creo que también ese es otro de los lugares en los que nos damos cuenta de la porosidad del sistema económico en el capitalismo, que se ve a sí mismo como algo capaz de medir el éxito a través de un indicador muy sencillo, que es el dinero. Es como si cogieras la riqueza de la vida y lo redujeses a un euro o a un dólar, que tenga la forma de dólar, de euro, de yen. Y claramente, cuando lo piensas de esa manera, da la sensación de que como sociedad hemos parado de hacernos mayores, porque estamos buscando soluciones tan simplistas para saber lo que era el progreso, que nos hemos dejado convencer por una que no tiene suficientes indicadores, porque no hay suficiente información en la lucha por aumentar el PIB, porque no te dice nada de desigualdad en la sociedad, no te dice nada del bienestar de los más pobres en la sociedad, no te habla de la salud mental individual, no te habla de la salud medioambiental. Y entonces deberíamos quizás volver a una idea
que nos permita entender que la sociedad también es un organismo complejo y no podemos dirigirnos por tratar de conseguir un único número exponencial que no hace más que aumentar, que es el PIB. La verdad es que me siento fascinado por saber de dónde vienen algunas de esas ideas, y creo que de alguna forma entender de dónde vinieron esas ideas nos podría ayudar a evitarlas. Y eso es lo que estaba intentando hacer en Postcrecimiento. Estaba tratando de construir estas cosas. A veces utilizaba la obra de otras personas, como el trabajo de Hannah Arendt y su deconstrucción del trabajo. La verdad es que es fascinante, porque ella divide el trabajo, y no sé si eso funciona en español como metáfora, pero en España en inglés hay dos palabras que son, por un lado, el trabajo y por otro, la mano de obra. Para Hannah, la mano de obra, lo que llamarían el trabajo reproductivo, que es lo que dirían las economistas feministas, es la parte del trabajo que sostiene la vida y que a menudo está minusvalorado en el capitalismo, y es el trabajo de todas esas personas que no están siendo valoradas en el capitalismo. Entonces el capitalismo, hasta cierto punto, lo que quiere es hacer que la mano de obra se quede debajo de la alfombra o en el rincón, fuera de la luz, porque no les interesa la mano de obra, la labor, pero en cambio caracteriza el trabajo como lo que sucede cuando las tareas están hechas por otro, cuando ya tenemos todo lo que necesitamos en el día y podemos mirar hacia arriba. Y la verdad es que aquí defiendo un punto muy importante, porque las mujeres miran hacia arriba desde esa situación en la que están exhaustas por la labor, y ahí tenemos que entender que lo único que nos evade es nuestra mortalidad, y entonces tenemos que reconocer la mortalidad, y el siguiente paso es crear algo permanente en el mundo. Y esa creación de algo permanente en el mundo es lo que ella llama el trabajo, la creación de artefactos, la creación de edificios, de instituciones, ese mundo duradero, ese mundo que nos va a ayudar a no sentir ese miedo a la muerte, ese miedo que se da cuando hemos terminado con nuestras tareas, y empezar a creer en un mundo duradero que vivirá más allá de nosotros. Y la verdad es que eso es un proyecto muy humano. No hay que subestimar la importancia de esa necesidad de sentir una especie de estrategia para poder gestionar nuestra propia mortalidad. Pero cuando lo vemos desde la lente capitalista, la verdad es que algo muy extraño se vuelve evidente, y es que la durabilidad es algo que está totalmente separado del capitalismo, porque si las cosas duran no hay garantía y no hay necesidad de reemplazarlo. Entonces lo que el capitalismo trata de hacer es crear un mundo de usar y tirar, porque ese es el mundo en el que puedes garantizar que siempre vas a necesitar hacer más cosas, vender más cosas, y la gente siempre va a necesitar comprar más cosas, sobre todo si haces que se sientan insatisfechos a lo largo del camino. Entonces al final las víctimas de ese proceso en el capitalismo es la durabilidad. Esa es la primera víctima del capitalismo. El capitalismo se precipita hacia ese mundo de usar y tirar. Y otra de las víctimas de ese fracaso a la hora de pensar en el motivo por el que trabajamos, el motivo por el que creamos un mundo duradero que durará, es el trabajo en sí mismo. El trabajo en sí mismo deja de tener sentido. Entonces, esencialmente, como seres humanos, terminamos participando en una sociedad en la que o estamos haciendo el trabajo que son más labores y no tenemos ningún valor, o tratamos de crear durabilidad y sistemáticamente vemos que está siendo atacado a medida que lo hacemos, y nuestro valor en la sociedad como participantes de la sociedad es muchísimo más pobre como resultado de todo esto. Y entonces, si cogemos estas dos cosas, la forma en que denigramos la mano de obra y el trabajo, que ya el trabajo no tiene ningún sentido en el capitalismo, si buscamos soluciones, y yo creo que aquí es donde particularmente el ecofeminismo nos ayuda, y la economía feminista nos ayuda, y ha puesto y nos ha ofrecido tantas respuestas con respecto a
ocuparnos del valor de las personas que trabajan en el sector, en la reproducción, en aquello que no estaba bien pagado en la sociedad, protegiendo el trabajo que, como tú has dicho, suelen realizar las mujeres en la sociedad, dándole más valor a ese trabajo. Pero la otra tarea que creo que tenemos que realizar es la tarea de rehabilitar las funciones de la función del trabajo, de la función del trabajo como una forma de crear un mundo social, un mundo que tenga sentido y permanencia y relevancia. Y al hacerlo, vamos a poder volver a sentirnos completados y recompensados por el trabajo que realizamos, porque yo también veo que hay muchas víctimas en este mundo de las tareas de la mano de obra. No solamente son las mujeres que trabajan en sectores menospreciados por la sociedad, sino también hombres que han perdido esa sensación de sentirse completos y de tener un propósito vital. Y sin querer pedir perdón, obviamente, por ser hombre y blanco, sino que toda esa mala fe que se ha creado, que son sobre todo hombres blancos, ricos, son élites blancas ricas en el mundo entero las que han creado ese malestar. Pero creo que la transición pasa por rescatar a esas personas de ese mito, así como crear valor para aquellos que han sido olvidados por el capitalismo. Y nuestro mundo podría ser más rico porque sería un mundo en el que todos sentimos que tenemos un lugar que merece la pena, en un mundo que tiene sentido, que nuestro trabajo es una contribución real para la durabilidad de la sociedad. Sí, bueno, muchísimas cosas has planteado y todas súper importantes, a ver cómo soy capaz de ir enlazando con ellas, ¿no? Planteabas una cosa al principio, al hilo de la cuestión de la durabilidad y de la cuestión de esa falta de reconocimiento, por así decir, a la mortalidad, ¿no? Yo creo que el capitalismo, y es uno de los temas que desde mi punto de vista es imprescindible trabajar para recomponer esos lazos rotos, lazos culturales rotos con la tierra y con el resto de las personas, ¿no? Yo creo que hay un tema, hay que reconocer que el capitalismo es un modelo, es una antropología que se ha declarado en rebeldía contra los límites, ¿no? Y que además hace un uso o se ha creado una narrativa de los límites extremadamente perniciosa. Yo creo que es un problema confundir límites con escasez, ¿no? Escasez es un concepto más político. Algo se transforma en escaso cuando es imprudentemente utilizado, cuando es exageradamente utilizado, pero no tendría por qué ser escaso en un mundo, digamos, de suficiencia o de prudencia, ¿no? Sin embargo, el capitalismo, como tú muy bien decías, repudia la durabilidad, repudia todo aquello que hace durar las cosas, porque precisamente la degradación o la destrucción de todo, esa destrucción creativa que decían algunos teóricos, es la fuente básicamente de crecimiento económico, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también le declara la guerra, o más bien no que le declare la guerra, sino que silencia y oculta la mortalidad y la vulnerabilidad, ¿no? De cada vida. Cuando hablo de vulnerabilidad me refiero al reconocimiento de que cada ser humano es un ser permanentemente y mientras viva necesitado de alimento, necesitado de cuidados, necesitado de agua, necesitado de vivienda, necesitado de capacidad de influencia o de sentido vital, ¿no? El único ser humano que no tiene necesidades es el que ha muerto. Pero sin embargo, el capitalismo, al reducir toda su racionalidad a la contabilidad económica, lo que hace es ignorar e invisibilizar la vulnerabilidad y las necesidades que tienen que ser permanentemente satisfechas, ¿no? Lo que ha sucedido es que una parte importante de esa satisfacción de necesidades ha sido relegada, escondida y asignada mayoritariamente a mujeres en esto que llamabas labores. Aquí también las mujeres que trabajan dentro de su propia casa y no tienen un empleo, cuando dicen, les preguntan en qué trabajan, ellas dicen, no, yo no trabajo,
yo me dedico a mis labores, ¿no? Porque son las de ella que son las de sostener el mundo, ¿no? Por tanto, otorgar visibilidad y centralidad efectivamente a todas esas tareas que sostienen la vida y a la existencia de límites, a mí me parece que es un tema absolutamente crucial para comprendernos mejor como personas, para comprender mejor lo que somos y, por tanto, adoptar una política y una economía que nos pueda proteger, que nos pueda autoproteger a todos digamos, con dignidad, ¿no? Claro, lo que sucede, tú lo decías y yo estoy muy de acuerdo, la economía feminista lo que ha puesto de manifiesto, bueno, y más bien desde los ecofeminismos, diría yo, ha sido que para que pueda haber producción en términos capitalistas, hay una condición previa que es la producción de vida. Y esa no se hace con la lógica del capitalismo. No se mide monetariamente y por mucho dinero que le metas, no la haces mejor. Es decir, una mujer, mayoritariamente mujeres, ¿no?, que trabaja cuidando a una persona anciana, no considera que sea más productivo salir de paseo cada vez más deprisa con el mayor, sino que, digamos, lo productivo es sacarle de paseo y pasear con él, ¿no? Hay una idea de productividad que es alternativa, es radicalmente distinta a la idea de productividad que se desarrolla dentro de la lógica capitalista. Y yo creo que ahí hay posibilidad de reformular la noción de producción, la noción de crecimiento, porque habrá cosas que merezca la pena que crezcan, las relaciones, el tiempo que tenemos disponible para ese trabajo del que tú hablabas, el trabajo de la durabilidad, el trabajo de aquello que se asienta y perdura, ¿no?, que da sentido a la vida, y otras, sin embargo, es obvio que tienen que decrecer porque decrecerán por las buenas o por las malas, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí hay posibilidad de dar una idea diferente, ¿no? A mí me gusta mucho cómo hablas del trabajo, ¿no? Porque a veces, incluso desde algunos movimientos alternativos, se plantea el trabajo como algo que debiera desaparecer para dignificar al ser humano, ¿no? Y sin embargo, el trabajo es la capacidad del ser. Es decir, sin trabajo no hay producción posible de alimentos, sin trabajo de cuidados no hay durabilidad posible de la vida, es decir, sin trabajo no hay comunidad o política posible, ¿no? Es decir, que nuestra vida depende de un trabajo que claramente tiene que ser resignificado, que no puede ser reducido solamente al empleo y además a cualquier empleo. Me estoy acordando de David Graeber cuando habla del concepto de trabajos de mierda para referirse a trabajos incluso a veces muy bien pagados, que quienes los realizan saben en el fondo que no sirven para nada y que generan una tremenda tristeza social, ¿no? Una tremenda tristeza en quienes, incluso para quienes lo realizan, ¿no?, aunque aparentemente puedan ser personas incluso de éxito, ¿no? Y luego también un concepto que tú tomabas y que a mí también me lo apunté y lo subrayé porque me parece que es importante, es trabajar con la propia idea para pensar esas utopías, ¿no? Trabajar con la propia idea de innovación. ¿Qué debe de ser innovado o cambiado y qué debería ser conservado, ¿no? Porque yo creo que en un modelo capitalista en donde todo tiene que ser permanentemente destruido para generar riqueza, la guerra es un buen ejemplo, y reconstruido para generar riqueza, donde estamos, digamos, destruyendo y reconstruyendo permanentemente para que se pueda generar riqueza, la idea de lo conservador, asociado además muchas veces a los movimientos populistas de ultraderecha, tiene también una connotación negativa, pero sin embargo debemos ser conservadores en términos de conservar los equilibrios naturales que permiten nuestra vida, aunque no queramos conservar, por ejemplo, sociedades pasadas aún más patriarcales, aún más injustas, ¿no? Pero sí que, digamos, reflexionar profundamente sobre qué es preciso innovar, qué es preciso revolucionar y, sin embargo, qué es preciso conservar a ultranza, a mí me parece que también es importante hablar de ello y permitiría, creo yo, a veces sobrepasar algunos términos que se asignan a sectores sociales de una forma
quizás a veces acrítica y que sin embargo nos puede hacer encontrarnos, ¿no? Yo desde hace muy poco tiempo vivo en el medio rural, en un pueblo muy pequeño, y me encuentro que hay personas que se declaran como ideológicamente muy conservadoras y que sin embargo tienen una racionalidad y una lógica que conecta directamente con la mía. En otras cosas no estaremos de acuerdo, pero hay muchas en las que sí, ¿no? Y el sentido de la vida lo ven claro. Por ahí me parece que también hay todo un debate y una reflexión y un relato a construir. Yeah, I agree. There are so many points that we could talk about, and the point about limits, which I think is, very well made. The way that I see. Que es un punto muy interesante. A ver, yo lo veo de la siguiente manera. Lo que no hemos hecho correctamente es distinguir entre lo que tiene límites y lo que no lo tiene. Y hay cosas en la sociedad que no tienen límites. Por ejemplo, The strength of our relationships, our ingenuity, nuestra capacidad de ayudarnos los unos a los otros, la fuerza de nuestras relaciones, nuestra inocencia, nuestro espíritu de innovación, nuestros sueños por el futuro, nuestros sueños para nuestros hijos, nuestras aspiraciones para tener una buena vida, nuestra creatividad, nuestra capacidad de imaginar. Pero creo que lo que sucede en este debate de los límites es que el aspecto de la falta de límites en nuestra inocencia se utiliza para negar nuestros límites materiales. A ver, y entonces yo hablo de eso en poscrecimiento y lo digo argumentando que al aceptar los límites podemos ver la diferencia entre nuestro mundo material y nuestras aspiraciones, nuestro mundo creativo, nuestro mundo espiritual, nuestro mundo de relaciones. Y creo que los límites se convierten en la puerta hacia el mundo ilimitado. Si reconocemos los límites, podemos llegar a un punto, a un lugar en el que nuestra vida, nuestro mundo laboral, nuestra sociedad puede convertirse en un lugar más rico y que nos llene. Y me gusta realmente volver a poner los límites sobre la mesa. Y una cosa, Yayo, que me gustaría mucho explorar contigo, porque para mí es algo que no se ha resuelto todavía, que no está para nada resuelto, y no estoy seguro en realidad de que se pueda resolver ni siquiera desde el feminismo económico. A ver, en algunos autores sí que me da la sensación de que se ha resuelto, pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas al respecto. Es si aceptamos que el capitalismo es un sistema patriarcal en el que seguimos viviendo y que sigue dominando la forma en que vemos el valor en la sociedad. Sigue sin valorar a las mujeres, sigue privilegiando a algunos hombres, no a todos los hombres, pero a algunos hombres. Y mi pregunta es, a ti como antropóloga, ¿podemos pensar en una época en la que como sociedad no fuese así? ¿Podemos ver algún camino o las condiciones de esa sociedad? ¿Podemos pensar en esas sociedades como ejemplo para saber cómo salir de este modelo patriarcal, para ir hacia algo donde se valoren las mujeres y su trabajo en mayor medida? Y que eso también valore la prosperidad como salud, que también valore el trabajo de los cuidados, que también valore la protección del medio ambiente. No sé, me gustaría saber si tú ves o si gracias a tu perspectiva como antropóloga puedes ver si el patriarcado tiene una naturaleza temporal, porque, a ver, el capitalismo para mí tiene una naturaleza temporal, es solo una fase en la historia. Bueno, yo, a ver, a mí me resultó muy, muy interesante la lectura del libro El cáliz y la espada de Ryan Eisler, el que básicamente ya venía a plantear que el nacimiento del patriarcado sucede aproximadamente hace unos 5.000, 6.000 años, ¿no? En un momento en el que precisamente hombres que se desvinculan del territorio, es decir, que salen del territorio y se apartan de él y de los, digamos, de la conexión, digamos, con la comunidad y con el territorio, inicia una dinámica, bueno, pues que se transforma en más violenta y acaba
con algunas sociedades, estos fundamentalmente las sociedades, digamos, griegas, por así decir, más bien ya bastante antiguas, por ejemplo, la sociedad micénica, ¿no? Sociedades que no es que fueran matriarcados, porque no eran matriarcados, lo que dice ella es que el registro lo que dice que eran sociedades mucho más igualitarias. Ella no dice que fueran sociedades que fueran matriarcales en modo alguno, en el sentido de que hubiera una posición privilegiada de las mujeres, sino que eran más bien sociedades en donde el cuidado de la vida, la conexión con la naturaleza y la conciencia del sostenimiento de la comunidad eran claves, ¿no? Su teoría es que a partir de ese momento la historia ha sido una pugna permanente entre momentos violentos, digamos, de desconexión de las comunidades y de los territorios que podríamos denominar violentamente patriarcales, ¿no? Y otros momentos en los que se van recuperando, sobre todo en momentos de grandes crisis, dinámicas de cooperación, ¿no? Ahí a mí me gusta mucho el trabajo que ha hecho Rebecca Solnit en Paraísos en el Infierno, porque ella lo que hace es estudiar lo que ha sucedido en algunos grandes desastres. Ella ha recogido sobre todo grandes desastres del último siglo en el mundo anglosajón, ¿no? Y lo que viene a plantear es que analizando qué sucedió después de esos grandes desastres, en el momento inmediatamente posterior, aunque la lógica o aunque el discurso dominante apuntaba a la lucha de todos contra todos, a la violencia, realmente lo que había sucedido era que se habían despertado unas dinámicas de cooperación, de apoyo mutuo y de, digamos, de cooperación para salir adelante y sostener la vida, que habían involucrado a hombres y mujeres, ¿no? Es decir, donde todas las personas se habían implicado de una forma notable en sostener la vida. Es decir, que yo creo que la dinámica patriarcal, que obviamente está tremendamente asentada, que además ha encontrado un brazo armado material tremendo en el capitalismo. Yo creo que el capitalismo no se podría sostener sobre una sociedad que no fuera patriarcal, porque necesita, digamos, explotar toda esa tarea que se hace de forma invisibilizada, ¿no? Pero esa lógica que, como tú muy bien decías antes, no privilegia a todos los hombres en modo alguno, pero establece una categorización en la que pareciera que unas vidas valen más que otras, las vidas de las personas más que las del resto del mundo vivo, las vidas de las personas blancas más que las de las no blancas, la vida de los hombres más que las de las mujeres, la vida de los ricos más que las vidas de las personas pobres, ¿no? Ese modelo sufre momentos, ha sufrido momentos de quiebra a lo largo de la historia, ¿no? Revoluciones, momentos de transiciones importantes, y hay una permanente pugna, digamos, y hay veces que los propios hombres se dan cuenta de que la dinámica capitalista a ellos también les machaca, porque para ellos es una exigencia de potencia, es una exigencia permanentemente de éxito, es una exigencia que les hace ser también eternamente infelices con respecto a otros hombres, ¿no? Y digamos que el relato que desde el poder se dice es, bueno, tú no te preocupes por estar mal pagado, por ser infeliz, por no tener un trabajo que te satisfaga, porque siempre vas a conservar un estatus de poder sobre tu mujer, sobre las personas migrantes que han venido de otro país, y sobre eso se sostiene un sistema extremadamente violento que tampoco es que haga feliz a mucha de la gente que vive debajo de él, ¿no? Es decir, yo creo que en este momento las referencias que podemos mirar, porque, bueno, retrotraernos a sociedades minoicas o es retrotraernos demasiado lejos, pero yo creo que mirar esos momentos liminales de desastre, esos momentos en los que surgen dinámicas de cooperación extrema, yo creo que son como pequeños laboratorios, pequeños momentos, esos en los momentos de desastre, o también lo mucho que ya está construyendo la sociedad civil, en la economía social y solidaria, en las cooperativas energéticas, en cooperativas de agroecología. Es decir, hay mucha gente construyendo ya por abajo laboratorios de experiencias que son
pues no capitalistas, que son antipatriarcales, que tratan de no ser ecocidas, que son antirracistas y que además en muchos casos también son alegres y también son tremendamente esperanzadores, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay posibilidades de mirar y con eso tratar también quienes trabajamos más teorizando de establecer esos modelos que puedan tener una mayor escalabilidad, es decir, que puedan ser traducidos a dinámicas mayores. Pero yo creo que de forma oculta, por debajo, de forma subterránea, a veces incluso perseguidos por los propios estados paradójicamente, son miles de personas las que ya están poniendo en marcha digamos, esas construcciones alternativas y tratan a partir de la propia práctica de diseñar o de mirar esos horizontes de deseo que sí que puedan ser compatibles con los límites físicos de la Tierra ya superados además, ¿no? Es decir, que yo sí que creo que tenemos espejos imperfectos, por terminar, por desarrollar, pero espejos en los que mirarnos. Thank you for that. I mean, the implication. I really like Rihanna. La verdad es que me gusta muchísimo que hables de este trabajo, porque también es un tipo de trabajo que también me atrae mucho y me encanta el trabajo del que has hablado y la forma en que caracteriza las distintas culturas de dominación frente a partenariado y el partenariado como una forma distinta, un modelo distinto de actuar, y es totalmente fundamental. El mito del crecimiento es una parte que está súper presente en nuestra cultura, pero también con esto estamos de alguna forma desafiando ese mito de la división entre los géneros. El ecofeminismo también lucha contra eso y también nos está ofreciendo una oportunidad, o nos ofrece por lo menos precedentes históricos para encontrar nuevas formas de organizar la sociedad, distintas relaciones también entre los sexos y distintos patrones de relación y de interacción que no están necesariamente basadas en la dominación y en la violencia. Y a mí me gusta mucho eso. Y por supuesto, como hombre blanco en un país relativamente rico, con un trabajo privilegiado en una universidad, parte del desafío para alguien como yo es aceptar que estoy un poco en el lado equivocado de la historia, o por lo menos me ha alejado mucho del lado correcto de la historia. Y la dificultad con esto es que obviamente a nivel individual yo puedo trabajar tanto como sea posible para tratar de entender que mi propia responsabilidad como parte de la sociedad patriarcal, por las ventajas de las que disfruto, como hombre que vive en la sociedad patriarcal, bueno, pues como individuo creo que es un desafío muy interesante, ¿verdad? No es algo que se pueda hacer si no cuentas con un buen terapeuta, pero creo que a nivel individual hay que tratar de hacerlo. Pero me planteo si quizás ahora estamos viviendo en un momento súper interesante de la historia, porque ya hablamos de estas ideas, estamos hablando de la prosperidad como salud y estamos hablando del papel de los cuidados y nos han empujado y nos han tirado en esta piscina de realidad en la que hay muchísima violencia. Y esa violencia horrible, recuerdo de hecho que estaba escuchando a otra mujer, otra socióloga, que estaba hablando en la radio un día o dos después de la invasión de Rusia de Ucrania. Y estaba hablando de las motivaciones, sobre todo las motivaciones de Putin para invadir Ucrania, ordenando esa invasión, y estaba hablando de ello en términos de masculinidad tóxica, un concepto de masculinidad, una masculinidad que en sí misma es tóxica, y es un concepto que también he oído mencionar ligado al liderazgo de Trump o al liderazgo en el Reino Unido en torno al Brexit, también el hecho de que
que tú te puedes privilegiar de... It's something that, you know, it's something we are now being faced with the reality of the power of toxic masculinity prosecuted through war from a country that is en una sociedad patriarcal. Es algo que puede cambiar y es algo que dentro de un país se está destruyendo esto durante una larga guerra, y podemos hablar de las implicaciones de los recursos y cómo habría sido mucho mejor si no hubiésemos dependido de esos recursos para hablar de la crisis de recursos. Esta es una de las formas de hablar de ello, pero otra de las maneras en las que creo que podemos hablar de esto es realmente entendiendo que esa transición que tanto tú como yo desearíamos poder ver, una transición hacia una sociedad de los cuidados, hacia la prosperidad como la salud, hacia un modelo de partenariado en vez de un modelo de dominación, es algo que está siendo destrozado por algo que es su opuesto extremo. Y la verdad es que me parece un gran desafío y me gustaría pensar en ello como un momento de catarsis, ¿verdad? Porque estamos de alguna forma enfrentándonos a la némesis de la idea del cuidado, pero haciéndolo tendremos la posibilidad de volver a reclamar y defender esa idea de los cuidados. Pero me interesaría saber cuál es tu sensación al respecto y qué es lo que piensas también acerca de los papeles tan diferenciados entre los hombres y las mujeres en ese proceso, y cuáles son las posiciones de cada uno y las responsabilidades de cada uno en todo esto. Bueno, yo comparto totalmente que, por ejemplo, la de Putin es una masculinidad tóxica, como creo que es la de Bolsonaro o es la de Donald Trump o es la de Salvini, por ejemplo, ¿no? Es decir, son masculinidades tóxicas en el sentido de que encarnan, digamos, todos los polos del dominio. Pero en esto que tú decías de la responsabilidad de tenérselo que trabajar, yo creo que incluso yo soy mujer, pero también tengo que revisar todos los privilegios que tengo. Es decir, a mí cuando compañeras gitanas nos han interpelado y nos han planteado, bueno, tú eres feminista, eres paya, pero estás atravesada por todo un sistema de racismos y privilegios, ¿no? Pues la primera vez que te lo dicen te escuece un poco y te duele, pero luego cuando te miras dentro tienes que reconocer que es verdad, ¿no? Y que, bueno, pues el hecho de de vivir en un mundo que está basado en una lógica de dominio y por ser de dominio es violenta, que oculta a las demás, que violenta otras vidas, hay un tema de responsabilidad. Es decir, el privilegio, yo creo que en cualquier persona que quiera contribuir a generar una sociedad que sostenga las vidas prósperas y demás, el privilegio se convierte en una responsabilidad mayor, ¿no? Es decir, desde ese lugar de revisión y de asumir responsabilidades y demás. O sea, yo creo que es una cuestión clave. Y me parece que, bueno, creo que además desde esa, digamos, si entendiéramos que el sujeto patriarcal es un sujeto que se considera a sí mismo libre de los límites de la tierra, libre de los límites de su propio cuerpo y del cuidado de su propio cuerpo y de responsabilizado del cuidado de los cuerpos de nadie, ¿no? Al final ese sujeto patriarcal que está mayoritariamente encarnado en cuerpos de hombres, pero a veces también está encarnado en otros cuerpos, yo creo que es el que termina generando una forma de entender la ciencia, una forma de entender la tecnología puramente instrumental, una forma de entender la producción y de entender el dinero que sigue siendo algo que flota, digamos, por encima de la materialidad de la tierra y de los cuerpos y que por tanto es incapaz de hacerse cargo de ellos, ¿no? En ese anclaje, en ese aterrizaje en la tierra y en los cuerpos, yo creo que es donde tenemos un reto que es fundamental, pero además es un reto precioso, ¿no? Es un reto tremendamente motivador porque es recuperar en buena medida una dinámica de sentido vital importante y además hacerlo con otros y otras. Es decir, yo creo que para mí ahora mismo la clave es no estar sola en esta tarea de reconstrucción o de repensar mundos alternativos, porque el no estar sola permite reírte hasta de tus propios miedos, hasta de tus propios fracasos y experimentar, digamos, el éxito del poder colectivo y de poder hacer cosas en común, ¿no?
pero claramente esas no solamente masculinidades, sino esos supremacismos blancos tóxicos, esos supremacismos de especie humana tóxicos, claramente creo que deben de ser interpelados, y eso genera dolor, genera tensión, genera violencia y genera conflicto. Es decir, que la pugna o el camino hacia una prosperidad diferente, hacia una salud integral, hacia un equilibrio, hacia una sostenibilidad de la vida, implica también inevitablemente algo de conflicto o mucho conflicto, ¿no? Que tenemos que prepararnos también para asumir y para ser capaces de trabajarlo, ¿no? Y no sé, porque he visto a Carolina que se ponía la cámara, yo no he mirado el reloj, pero me da la sensación de que igual es el momento de abrir paso, ¿no, Carolina? La verdad es que nos quedaríamos escuchándoos toda la tarde porque esto está súper interesante. Siempre me he preguntado cómo sería el mundo, ¿no? Si las mujeres llegáramos a esas cotas de poder y si fueran más presidentas, si realmente tendríamos el mismo resultado. Pero sí que me gustaría interrumpiros así humildemente y lanzaros hay muchas reflexiones en el chat, mucho intercambio sobre cuáles son las posibles soluciones, ¿no? Sobre cómo podemos, ¿no? construir ese postcrecimiento. Y sí que os quiero dejar algunas preguntas que nos han dejado en el chat. Por ejemplo, ¿creéis que no hay límite para la riqueza? Esa sería una de ellas. Os voy a lanzar 2 o 3, me podéis reflexionar. Sí que me gustaría también que os guardarais un minuto final que luego os pediré una última reflexión, ¿vale? ¿Creéis que ha llegado el fin del neoliberalismo? Comentaban por ahí que a nivel, digamos, político parecía, ¿no? que ciertos discursos podían adelantar el final del neoliberalismo como tal. ¿Por qué creéis que la conciencia medioambiental es tan minoritaria, ¿no? Si realmente vamos a un colapso, ¿por qué esta conciencia medioambiental es tan minoritaria? Porque los políticos no nos dicen las cosas a las claras, ¿no? Y nos hablan de la verdad, sino que ellos están preparando quizá el terreno para construir este modelo. ¿Es así? ¿No? Hablabais también de cómo cooperamos, ¿no? Y preguntaban que cómo se pueden potenciar, ¿no? También esas formas de cooperar. Cómo se puede además coordinar y cómo es posible, ¿no? que nos podamos fijar más en esas otras soluciones alternativas. Y la última que os voy a dejar, quiero decir, no tenéis que contestar a todos, pero sí hacer una reflexión al respecto, es si de repente os levantáis una mañana y fuerais un líder político, ahí apuntaban algunos nombres, ¿qué pondríais en práctica, ¿no? para aterrizar toda esta teoría que hemos escuchado, ¿no? ¿Qué medida tendríamos que poner en práctica desde ya para poder pasar a esa transición? Si quieres comenzar, Tim, por ejemplo. No, I want Yayo to start. No, en realidad quiero que empiece Yayo. I mean, yes. Thank you everyone for that. Muchísimas gracias a todos por la lista de preguntas. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, para responder algunas de las preguntas. Una de las cosas que mencioné al principio es que he estado dando una clase esta semana y la verdad es que es extraordinario cuando estableces el marco un poco y estableces un marco claro en torno a los problemas y llevas a la gente hacia esos problemas. Es extraordinario lo rápido que personas que ni siquiera estaban acostumbradas a esas ideas pueden ver cuáles son las posibles soluciones que yo como economista ecologista y Yayo como ecologista feminista y muchas otras personas llevan mencionando décadas, se ven claramente. Y es posible para mis alumnos de la clase entender la situación y ofrecer soluciones para algunos de esos problemas en unas horas, en unos días, lo ven claramente. Y eso la verdad es que siempre
me sorprende como profesor el poder llevar a la gente hasta ese punto y cómo el trabajo de otros les puede llevar a ese punto y les puede hacer entender la lógica de todo eso. Y los cambios suelen suponer resistencia en nuestra sociedad. La gente se resiste a los cambios. Y eso me lleva a otra de las preguntas que me habéis planteado. ¿Por qué los políticos no dicen las cosas claramente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo de la política y del poder? ¿Por qué nos están engañando? ¿Por qué se resisten a darse cuenta de que hay cosas que tienen que pasar cuando la lógica claramente es muy, muy sencilla en muchos casos? Es muy fácil de entender la lógica y creo que hasta cierto punto nos retrotrae esto al tema del poder, cómo se articula el poder en nuestra sociedad, qué es el poder, cómo funcionan nuestros sistemas políticos, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, cómo regulan el poder. Y yo creo que es uno de los temas que consideré en poscrecimiento, en concreto, porque la verdad es que estos argumentos vuelven a menudo al tema de la política y de cómo vemos que los políticos no utilizan su poder para hacer cosas que tienen sentido. Y creo... A ver, yo hice un par de cosas cuando expliqué el poder. En primer lugar, volví a la raíz de la democracia política y me pregunté qué es lo que decían los filósofos que construyeron las bases de la democracia, qué es lo que estaban tratando de conseguir. Y en esas primeras bases de la democracia política vi que había siempre una pequeña advertencia, una cláusula que decía: cuando eliges a tus representantes, ya no representan tus intereses o cuando no cumplen con su representación de los más pobres de la sociedad, su legitimidad como democracia se pierde y la única forma de responder en ese momento es desobediencia civil. Entonces podemos volver a los primeros filósofos y vemos que la desobediencia civil está siempre presente en la democracia política. Es una respuesta legítima, es una respuesta moral. Cuando los políticos electos fracasan y no cumplen con su papel, la desobediencia civil es una respuesta moral y legítima. Y para mí es algo que estamos viendo hasta cierto punto. Estamos empezando a ver desobediencia civil, pero cuando la desobediencia civil es parte legítima de la democracia, puede tener un papel. Por ejemplo, hay muchas cosas que nos gustaría hacer. Por ejemplo, hay un grupo en el Reino Unido que se llaman Insulate Britain, que se han pegado a la autopista que rodea Londres y todo el mundo les odió por hacerlo, pero cuando pregunté a una empresa energética que venía a aislar nuestra casa, les pregunté qué piensas de las políticas con respecto a estos cambios que el gobierno había puesto en marcha. Me dijo: voy a decirte una cosa. El momento de nuestra vida en el que más hemos trabajado fue cuando Insulate se pegaron a la autopista. Es decir, que una vez que la democracia no había fracasado y hubo una desobediencia civil, la gente reaccionó. Y creo que deberíamos reexaminar ese contrato político, deberíamos pensar en cuál es nuestro papel. En mi país, por ejemplo, ahora mismo el principal peligro es la capacidad de ejercer la desobediencia civil, porque ahora mismo se está penalizando, es decir, incluso el derecho de protestar se va a penalizar si consiguen aprobar estas leyes. Y yo creo que esto es un momento muy peligro, no solamente porque suprime la desobediencia civil, sino porque además fomenta el que se puedan tomar medidas más drásticas y más violentas, porque ahora mismo los intereses de las élites están de alguna forma apisonando los derechos de las personas más vulnerables. Y creo que ahora mismo tenemos que ir al proyecto de las ciencias políticas y tenemos que crear una forma de gobierno y una forma de democracia que funcione. Y ahora brevemente, porque sé que obviamente querías que no hablase durante demasiado tiempo, pero también hablaba en este capítulo sobre el poder y el poscrecimiento del hecho de que hay dos tipos de poder distinto y creo que se caracterizan claramente
a la hora que se caracterizan claramente en toda la conversación que he tenido con Yayo. Por un lado está el poder, que cuanto más poder tienes, mejores tus resultados, y que es una respuesta normal de un ser humano en una sociedad humana. Pero yo creo que en realidad en mi libro hablo de un argumento, hablo del poder de un monje vietnamita que se llama Thich Nhat Hanh, que acaba de morir, que habla de poder de una forma totalmente distinta. Habla de las formas convencionales del poder como una forma de adicción que hace que nos perdamos y que suframos. Y la respuesta, desde su punto de vista, es ir hacia el sufrimiento en vez de tratar de evitarlo. Si miramos hacia el sufrimiento, vemos una especie de camino interior para buscar el poder interior, y ese poder interior tiene un papel importante en este cambio que estamos deseando. Y yo creo que esto es muy atractivo, es una idea muy atractiva. Dar la vuelta al poder a través del poder y del derecho de la desobediencia civil, y por otro lado retomando esta idea de poder espiritual, un poder espiritual que en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, cualquier individuo puede tener no solo el derecho a tener este poder, sino también potencial de considerar que es suyo, que tiene la posibilidad de tenerlo. Bueno, entro yo a contestar así algunas de las cosas. Primero, el tema este de si hay límite para la riqueza, ¿no? Bueno, pues depende de lo que llamemos riqueza. Es decir, si hablamos de la riqueza de poseer, de tener, pues desde coches hasta enseres, hasta teléfonos móviles, hasta casas, yo qué sé, cualquier tipo de cosa que dependa de límites, o sea, de recursos de la tierra que están limitados, o por ejemplo, si quisiéramos ser ricos, digamos, no asumiendo ningún tipo de trabajo de cuidados y explotando a todas las personas que hay alrededor, eso claramente tiene límites. El límite está en la cantidad de kilos de petróleo, de toneladas de petróleo que pueda haber, que se puedan ser extraídas, o en la cantidad de hectáreas de tierra fértil que puedan ser explotadas, o en la cantidad de tiempo de personas que pueda ser explotado, ¿no? Digamos que ahí claramente sí que habría límites. Pero sin embargo, si llamamos riqueza a vivir en sociedades en donde las relaciones sean ricas, si llamamos riqueza a tener la capacidad, digamos, de poder imaginar mundos futuros que sean deseables y hacerlos presentes desde ya, ahí no tiene por qué existir límite, ¿no? Digamos que el límite ahí es el cielo de todo lo que podamos imaginar, ¿no? Esto conecta con lo que decía antes Tim, de que cuando hablamos de límites es importante de precisar de qué estamos hablando que tiene límites. Tiene límites la duración de una vida humana en solitario, es decir, somos seres que envejecemos, que a veces enfermamos y que terminamos muriendo, y sin embargo el capitalismo nos pide también que nuestros cuerpos sean como mercancías que tienen que estar siempre nuevas y flamantes, no tolera ni el envejecimiento ni la enfermedad, ni desde luego le gusta mirar la muerte. Y hay límites en los recursos físicos, podríamos decir, por utilizar términos económicos, que tiene la tierra. En otros tipos de riqueza no tiene por qué haberlos, o no, por lo menos no deben de ser considerados de la misma manera. Es decir, para lo que tenemos que pensar en sociedades de poscrecimiento o de decrecimiento, como decimos algunas veces, es para el tamaño material, digamos, se trata de reducir la esfera material de la economía. Eso sí que no es que queramos, es que se va a reducir. Por eso hablamos de colapso. Y como se va a reducir por las buenas o por las malas, pues más nos vale, digamos, organizarlo para hacerlo por las buenas, ¿no? Un poco con estos relatos que estábamos generando, ¿no? En cuanto si ha llegado el final del neoliberalismo, a ver, yo creo que muy probablemente, por lo que se viene planteando, quizás sí que estamos viendo los coletazos de una economía globalizada, del transporte de mercancías a larga distancia, del transporte de personas a larga distancia, digamos de las cadenas de suministros globales. Probablemente eso sí
que por los datos que vamos teniendo, creo pero que este modelo tan absolutamente despilfarrador en recursos y que ha durado un poquito de tiempo en comparación con lo que llevamos en el planeta termine, no significa que con ello vaya a caer el capitalismo como antropología y como forma de entender el mundo, ¿no? Es decir, lo que puede venir después, si no construimos esas sociedades del poscrecimiento, puede ser peor. La invasión, yo creo que de Ucrania lo pone de manifiesto, pero muchísimos otros conflictos que hay en el mundo en zonas que han sido históricamente utilizadas como grandes minas y grandes vertederos también. Es decir, en una dinámica capitalista dura, donde personas o corporaciones digamos que aspiran a seguir haciendo crecer sus cuentas de resultados, no asumen los límites o no asumen la vulnerabilidad de los cuerpos, pues iríamos a unos modelos capitalistas diferentes. Yo me acuerdo que Ramón Fernández Durán, que precisamente ayer hacía 11 años que murió y nos dejó, pero su pensamiento lo seguimos teniendo tan presente, hablaba de la posibilidad de unos capitalismos regionales violentos, digamos, si no cambia la dinámica, ¿no? Es decir, que yo creo que la dinámica y sobre todo la antropología capitalista, la subjetividad capitalista no se va a caer sola, que vamos a tener que transformarla a partir de estos cambios culturales que estábamos señalando, ¿no? En cuanto al por qué es minoritaria la percepción y por qué, digamos, no se habla de ellos en los ámbitos de la política institucional, o sea, yo creo que es minoritaria, no hay ahora tiempo para desgranarlo bien, pero por lanzar algunas cosas, ¿no? Yo creo que mucho de eso tiene que ver con la falta de percepción de ser seres pertenecientes a la trama de la vida, ¿no? Es decir, hay una percepción generalizada en Occidente, que no en los pueblos originarios, no en otro tipo de sociedades, pero una percepción generalizada de que los seres humanos siempre, gracias a su ciencia, gracias al concepto de progreso, gracias a su tecnología, han podido resolver absolutamente todos los problemas. Es una sociedad, una economía, una política que desconoce la ley de la entropía, que no es consciente de que hay procesos que son absolutamente irreversibles y que hay cuestiones que cuando se degradan no tienen solución, ¿no? Y por tanto, esa, digamos, imaginación o esa fantasía tecnolátrica de siempre se va a poder resolver tecnológicamente, incluso los problemas que la propia tecnología causa, creo que es también un elemento que opera para no verlo, ¿no? Y en cuanto, por añadir a lo que estaba señalando antes Tim con respecto al tema de la política y los políticos, bueno, yo no voy a generalizar con los y las personas que están en la política. Creo que aunque yo conozca pocas, hay personas que se dejan la piel todos los días intentando transformar las cosas, ¿no? Pero sí que creo que en general la política en este momento, la política institucional, ha caído también en una especie de reduccionismo de reduccionismo a otra racionalidad contable, que es la de los votos, ¿no? Y creo que en ese sentido hay una reducción, digamos que la política últimamente, yo tengo la sensación, al menos aquí en España, en el Estado español, tengo la sensación de que la política queda reducida a una disputa comunicativa. Es decir, hay una parte importante de los partidos políticos que han renunciado a hacer trabajo de base en los barrios, en donde realmente se sufren los malestares de la vida cotidiana, y hacen política mirando qué sucede en las redes sociales, mirando cómo evolucionan las encuestas, y como la racionalidad dominante es la racionalidad del crecimiento y la racionalidad del progreso limitado al crecimiento, tienen mucho miedo o hay una cautela enorme a plantear y a decir este tipo de cosas que puedan no conectar bien con una racionalidad que ellos creen mayoritaria, que no pueda entender estas cosas, ¿no? En mi experiencia, yo tengo la misma experiencia que ha señalado Tim, la misma. Es decir, cuando vas a universidades, a una asociación de vecinos, a un grupo de mujeres, a una parroquia y hablas básicamente y pones el marco delante, no hace falta que le cuentes grandes cosas a las personas.
Las personas rápidamente se encaminan, no de una forma precisa, obviamente no te hacen una hoja de ruta de transición ecológica, ¿no? Pero rápidamente las líneas fundamentales del cambio las encuentran con una nitidez notable, con una nitidez grande. Es decir, no es, desde mi punto de vista, tan difícil de entender, ¿no? Y yo creo que ahí hay un reto importante. Aquí hemos tenido el caso hace relativamente poco tiempo del ministro Garzón, cuando habló sobre las naves industriales, las naves de ganadería industrial. Fijaos cómo se le echaron encima de una forma tremenda a los medios de comunicación y los propios compañeros de gobierno, y sin embargo hubo una respuesta por abajo desde el tejido social organizado y desde mucha otra gente que neutralizó la campaña mediática que se hizo. Es decir, ya tenemos conocimiento para poder ir atreviéndonos, digamos, por lo menos a lanzar los debates ideológicos. Y a mí me parece que es importante, ¿no? Y luego con el tema último de si mañana tuviéramos capacidad de cambiar algunas cosas, ¿qué haríamos ya? Yo, bueno, probablemente y en otros espacios hemos hablado de cómo tratar de reconfigurar el modelo de producción de alimentos, la vivienda, pero lo primerísimo que haría sería articular una importante campaña que no afecte o que no apele solamente a la racionalidad, sino también a las pasiones, a los sentimientos, a los valores, ¿no? Que de alguna manera permitiera entender que somos sujeto que comparte destino con lo que le vaya pasando al conjunto de nuestro planeta y a nuestra naturaleza. Es decir, que no hay viabilidad de vida humana posible si no afrontamos lo que tenemos por delante, y que hay que hacerlo además en común sin dejar a gente atrás, ¿no? Es decir, yo creo que abordar esos debates, nombrarlos, sacarlos por todas partes de una forma clara y meridiana, yo creo que es una tarea absolutamente urgente. Es lo que han hecho los niños y las niñas, los chicos y las chicas de Fridays for Future, cuando han salido a la calle y se han atrevido a nombrar lo que las sociedades adultas infantilizadas y miedosas no quieren nombrar, ¿no? Y si los niños y las niñas, si la gente más joven lo han hecho, yo creo que como poco debiéramos ponernos detrás de ellos y salir en esos ejercicios de desobediencia para nombrar todas estas cosas, ¿no? Os voy a pedir una última intervención súper cortita porque ya nos hemos ido de tiempo, de 30 segundos. Os subís en la nave del tiempo y viajáis 100 años, dentro de 100 años. ¿Qué os gustaría ver? Bueno, a mí me gustaría ver, digamos, me imagino proyectado en un lugar, ¿no? Me gustaría ver una comunidad en donde las personas, digamos, tienen una noción de trabajo totalmente distinto, invierten un poco de tiempo en garantizar lo que haya que garantizarse para el sustento, pero tienen una cantidad importante de tiempo para realizar ese trabajo comunitario. Me encantaría ver una sociedad fundamentalmente alegre, una sociedad, digamos, igualitaria, no construida sobre el dominio, y me encantaría ver una sociedad que vive fundamentalmente bajo 3 principios, ¿no? Diría el de la suficiencia, el aprender a vivir con lo suficiente, tanto como obligación como derecho a tener lo suficiente, en una sociedad que estuviera basada en el reparto de todo lo que hay, de los derechos y las obligaciones, y en una sociedad organizada por la lógica del cuidado. Eso es lo que me gustaría ver. Tim, rápidamente, ¿qué te gustaría ver? I think Yayo's given A some ver, creo que Yayo ha dado un esbozo estupendo. Creo que una de las cosas que es el principal fracaso del capitalismo es que nos ha vendido una visión muy mala de lo que significa ser humano. Y creo que dentro de 100 años me gustaría quizás vernos habiéndonos reapropiado de esa visión de lo que es ser humanos, y en cierto sentido eso depende de tener una sociedad que está organizada tal y como lo ha descrito Yayo, donde tenemos suficiencia, donde vemos igualdad, donde nuestras comunidades son fuertes, pero también me gustaría ver
una vuelta a una idea de progreso humano, que esté realmente en el centro de ese sentimiento de que somos plenos como seres humanos, como individuos, como comunidades. Y creo que eso lo hemos dejado de lado, esa idea la hemos dejado de lado en aras de un materialismo que siempre nos va a dejar de lado. Y para volver a adueñarnos de esa idea tenemos que dejar de lado el materialismo y tenemos que entender los límites del mundo material para poder conseguir esta sensación de sentirse completo, eso que los humanos deberíamos tener. Pues muchísimas gracias. Con estas reflexiones tenemos que poner punto y final. Muchas gracias a la Casa Encendida por organizarlo. Muchas gracias a Transición Verde por colaborar y por poner, digamos, nuestro granito de arena, ¿no?, en esta batalla cultural para derribar ciertos mitos en los que esperamos poder encontrarnos. En cualquier caso, siempre me voy con la idea de que cualquier transición, cualquier nuevo modelo necesita reconectarnos con la Tierra y con el planeta. Muchas gracias a todas por participar. Deciros que tanto el vídeo de esta charla como de la charla anterior estará próximamente disponible en los canales de la Casa Encendida. Buenas tardes.